Evaluación en matemática, desafíos y propuestas. Y les cuento el recorrido pensado en estos minutos que vamos a estar intercambiando. Quiero contarles algunas cuestiones de contextos y puntos de partida. Ese contexto y punto de partida, porque cuando uno está hablando de evaluación, tengo que estar pensando que evaluación no puede estar desarticulado de procesos de enseñanza y de aprendizaje. Entonces, quiero tomarme así algunos minutos para decir, bueno, ¿qué entiendo en este contexto? ¿Cómo pienso la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas y estos puntos de partida como para empezar a pensar cosas sobre la evaluación? Luego quiero contarles algunas experiencias y propuestas, y estas experiencias y propuestas son reales. Les llamo experiencias y propuestas reales, no quiero hablar desde el escritorio, desde lo que no conozco, sino quiero traerles algunos ejemplos. Es muy difícil en el poco tiempo que vamos a estar compartiendo de transparentar todo lo que está detrás de esas experiencias, pero bueno, lo voy a intentar. Y luego quedarme con algunas reflexiones finales, y lo que más me va a interesar es el grupo de preguntas, intercambio con ustedes. Algo que sí voy a estar diciendo constantemente y haciendo así una alerta es pensar estas experiencias y estas propuestas tienen sentido en el contexto que voy a estar marcando, en esos puntos de partida que quiero colocar inicialmente, y tienen sentido cuando uno está, porque si no vamos a quedar mirándonos, ay, pero yo estoy trabajando en primaria o yo estoy trabajando en secundaria, no me dio estos ejemplos. No es la idea de estar mirando, sino es quedarse con una mirada más macro de los dispositivos que uno puede usar para trabajar o para evaluar en matemática. Vamos con algunos puntos de partida, y acá estos son relevantes para mí. Nadie lo sabe todo sobre evaluación, y menos yo en este caso. Puedo saber cosas de evaluación, pero no me lo sé todo sobre evaluación. Muchas veces uno asiste a una conferencia o un curso de evaluación, y sé que muchos tenemos problemas particulares que se nos presentan en los entornos, y uno dice, acá voy a encontrar la respuesta. No sé si uno va a encontrar la respuesta, porque acá todos sabemos sobre algo sobre evaluación, y entre todos sabemos mucho sobre evaluación, y por eso está interesante que después intercambiemos, comentemos preguntas, experiencias de cada uno. Lo que sí quiero advertir es dónde me voy a posicionar para contar todo lo que puedo saber, lo poquito que puedo llegar a saber sobre evaluación. Asumo que hay una predisposición para enseñar, o sea, por parte de los profesores, por ejemplo, para enseñar, y que existe predisposición también de alguien para aprender. Si se dan estas dos cuestiones, en esto quiero mirar la evaluación. ¿Por qué lo aclaro? Porque tenemos poco tiempo para intercambiar, y sé que el pasaje por el aislamiento social preventivo y obligatorio que tuvimos generaron así muchas cuestiones que daría para largo debate, que no hay respuestas desde la didáctica de la matemática ni desde la pedagogía. Por ejemplo, pasarían cosas de este tipo. Tengo más de 200 alumnos en mi comisión, ¿cómo hago para realizar una evaluación formativa? No quiero colocarme esto sea el foco de discusión, porque esto ya es un aspecto netamente administrativo que se resuelve con las instituciones. Si miran, para quienes me conocen saben dónde trabajo, si no uno puede decir, ay, qué cómodo. Seguramente está hablando porque tiene grupitos de 5, de 10 alumnos. No, miren, estos son mis grupos de alumnos, 295 alumnos, sin jefe de trabajos prácticos, absolutamente solo. Todavía discuto con las instituciones de que esto no puede ocurrir, no se pueden pensar buenos procesos de enseñanza y aprendizaje, y menos de evaluación, una persona, 295 estudiantes, incluso en instancias presenciales. Así que no quiero discutir ese aspecto, porque si no vamos a entrar en cuestiones de cómo definieron, cómo entienden las instituciones, la enseñanza, el aprendizaje, la evaluación. Entonces me voy a circunscribir a esta idea, decir, hay una predisposición para enseñar y aprender. Tampoco quiero quedarme con todo lo que nos pasó en estos últimos meses, que entiendo que es una preocupación genuina de los profesores, que hay veces dicen, bueno, mira,
Tengo alumnos que no realizan las tareas, no me responden los mensajes ni las llamadas telefónicas. ¿Cómo hago para evaluar? No quiero quedarme en esa instancia porque allí hay mucho y entraríamos en largos debates. Porque si decimos, bueno, mira, habría que aprobar a los alumnos, uno diría, pero no es justo, no estamos haciendo una evaluación justa. Bueno, no podrían ser que los aprobemos. Bueno, pero no tienen la culpa los estudiantes porque no pudieron acceder, tuvieron problemas económicos. No quiero entrar en esa discusión porque sería largo de debatir. Cada uno de nosotros hemos pasado largas horas de debate dentro de las instituciones con estos temas. O, por ejemplo, tengo alumnos que no tienen recursos y los padres no ayudan demasiado. ¿Cómo hago para evaluar? Tengo mi esposa, por ejemplo, que trabaja en 5º grado y tiene que estar llevando las tareas, se mueve con su vehículo a cada una de las familias, dejarles el material, vuelve a la semana, no hicieron el material. Tampoco me quiero colocar ese sea el ámbito de discusión. Entonces, ¿cuál va a ser nuestros puntos de partida y nuestro ámbito de discusión acá en los minutos que vamos a compartir? Discutamos aspectos pedagógicos de la evaluación. Y en este sentido de cuando hay una predisposición de alguien por enseñar y predisposición de alguien por aprender. En entornos virtuales, en entornos presenciales, cualesquiera de ellos, no quiero quedarme en discutir aspectos sociales, aspectos administrativos, aspectos económicos, aspectos políticos que están detrás de los sistemas de evaluación. Bueno, entonces ese es nuestro punto de partida. Y otro punto de partida importante es este. Cuando estamos escuchando, hay veces propuestas, uno puede decir, ay, no dio ejemplos para primaria, faltaron ejemplos para geometría, hoy mis alumnos no podrían hacer eso. Mi mensaje es, no mires el ejemplo, sino el dispositivo usado. Porque el ejemplo tiene sentido en el contexto con mis estudiantes, con una realidad, con sus conocimientos previos, con un sistema normativo que tiene cada una de las instituciones, que es diferente en cada uno de ellos. Pero la idea es, toma una idea y trata de hacerla realidad. Toma ese dispositivo, no ese contenido, no esa manera de trabajar, sino ese dispositivo y adaptarlo a las circunstancias. Bueno, con este pantallazo así general, entonces comenzamos con algunas líneas también. Hablar de evaluación me lleva a hablar de enseñanza. Y la idea de enseñanza, estoy pensando el proceso que va a llevar a cabo el profesor. Y esto es importante. No puedo estar evaluando si no lo estoy vinculando con enseñanza. Entonces, dediquemos algunos minutos a mirar cómo entiendo la enseñanza. Y uno va a hacer adaptaciones a los diferentes niveles en los cuales se encuentra para que los dispositivos de evaluación que pueda compartir tengan sentido. Sí voy a aclarar que no me voy a quedar con un dispositivo de evaluación o evaluaciones tradicionales, de estar pensando la evaluación tradicional, y quiero hablar qué pasa con las evaluaciones cuando intentamos hacer hasta una evaluación diferente dentro de una clase. Pero hablar entonces de enseñanza me remite a preguntarme, y bueno, ¿y cómo son las clases de cada uno de nosotros? Vamos a hacer así una tipificación muy, muy, muy grande, que ubiquemos, lo hacemos de un punto de vista así geométrico. En un triángulo ubicamos en cada uno de esos vértices diferentes estilos, que los podemos tratar de decir, bueno, mira, en una esquina tenemos así un vértice, tenemos un estilo formalista estructuralista. ¿Qué sería ese formalista estructuralista? Bueno, el profesor que entiende la matemática de esa manera. Yo miro la clase del profesor donde va a empezar con la exposición de teoremas, lemas, demostraciones, y a continuación vienen algunas aplicaciones de la matemática. En otro vértice de ese triángulo tendríamos modelos más mecanicista-empirista. Este profesor que enfatiza la resolución de ejercicios, ¿no? Y eso los vemos así a diario. Podemos ver de los diferentes niveles. El que le da a resolver a los estudiantes 60 ecuaciones lineales para despejar, mucha cantidad de ejercicios del mismo tipo, porque entiende una idea de, bueno, se aprende matemática ejercitándose, o sea, haciendo mucho de los ejercicios. Después, en otro vértice tendríamos un contextualizado realista, esta idea del profesor que trabaja con matemáticas que son aplicadas en contextos
en contextos a lo mejor afines a una determinada carrera o a lo que está trabajando el estudiante. El realista no es solamente de la realidad, sino desde lo que es posible para un estudiante, y la clase se encuentra en algún punto, en algún lugar de ese triángulo, no siempre permanece constante, y podríamos mirar que también tiene, hay veces, connotaciones más hacia el conductismo o condiciones hacia más el constructivismo. Todo esto tiene mucho que ver a la hora que vamos a estar evaluando. ¿Por qué tiene mucho que ver? Porque si yo me encuentro en un modelo que es más formalista, estructuralista, y lo voy a decir así cariñosamente, hay veces tenemos el profesor, el matemático o matemática ortodoxo o ortodoxa clásica, en el cual está pensando, enfatizando mucho sobre las estructuras de la matemática. Me tengo que imaginar cómo van a ser las evaluaciones. Y las evaluaciones van a ser que me va a pedir que sepa definiciones, que sepa demostraciones, va a estar centrado en el formalismo. Seguramente en entornos virtuales la pasa muy mal, porque los entornos virtuales no da para estar evaluando desde el formalismo, porque no tengo el control de los estudiantes. Y lo mismo pasa con el mecanicista empirista, porque es resoluciones de ejercicios que hay veces con una app como Photomat podría saber cuál es el resultado, ¿no? Entonces, todas estas connotaciones de cómo pienso la enseñanza, que puedo pensarla en una concepción más tradicional o una concepción menos tradicional, influyen a la hora de pensar los procesos de evaluación. Lo que sí me va a interesar es que cuando estamos pensando, quiero centrarme en la enseñanza, en esta enseñanza debo estar pensando, para después para imaginarme la evaluación, ¿qué quiero que mi alumno aprenda? Es casi una pregunta pilar que debería tener en los procesos de enseñanza, porque después, basado en qué quiero que mi alumno aprenda, voy a estar pensando qué es lo que voy a estar evaluando. Y quiero agregar algunas otras preguntas al respecto de qué quiero que mi alumno aprenda. A esto debe estar pegado preguntas que el profesor se tiene que hacer cuando planifica la enseñanza y por ende después va a planificar la evaluación. ¿Por qué es necesario y se debe enseñar ese contenido? ¿Qué problemas resuelve ese contenido o ese objeto matemático? ¿Y qué contextos le dan sentido y significado? O sea, si se me ocurre enseñar, bueno, quiero enseñar a suprimir paréntesis, corchete y llave, por ejemplo, trabajo en escuela secundaria, debería tener una respuesta: ¿por qué es necesario y debo enseñar ese contenido en la escuela secundaria? ¿Qué problemas resuelve intra y extra matemáticos? ¿Y qué contextos le dan sentido y significado a lo que estoy haciendo? Porque si no, empiezo a reproducir modelos en los cuales estuve formado, y sobre eso vamos a hablar levemente. Hacemos un pasaje así muy simple, pero muy simplista, del Marco Nacional para la Mejora del Aprendizaje en Matemática, y para mirar qué es lo que me pide sobre la enseñanza, y después debo tener presente para la evaluación. Me pide que debería seleccionar y abordar saberes matemáticos que vale la pena aprender en la escuela. Esta idea de saberes matemáticos que vale la pena aprender en la escuela responden a esas preguntas que me hacía hace un rato. ¿Por qué es necesario y se debe enseñar? ¿Qué problemas resuelve? ¿Qué contextos? Me habla que debo trabajar desde una perspectiva de la ciudadanía. Me habla del impacto de las TIC, del valor de la matemática para modelizar, para representar y comunicar. Y voy a enfatizar el comunicar dentro de matemática, porque sobre eso me voy a centrar en algunos procesos de evaluación. Y me habla sobre contextos situacionales realistas. Este mismo marco me habla sobre estos contextos situacionales realistas, que son estas aplicaciones en situaciones cotidianas. Es lo que está allí puesto en negrita. Lo que va a aparecer como diapositivas no son para leer, ¿no? O sea, no están para leer, están solo una explicación, un detalle como para centrarme en algún aspecto. O sea, uno no debe perder tiempo en leer todo esto, porque son documentos que están en la red. Pero me habla de cuáles son esas situaciones cotidianas que son más bien realistas, cómo comprender si es conveniente una oferta o promoción de venta de un producto, transitar barrios. Y si nos miramos qué pasa en la clase de matemática, piensen que todo esto lo vamos a pegar a evaluación. Me gusta un texto de Claudia Alsina, que lo encuentro en la red. Miren el título: si Enrique VIII tuvo 6 esposas, ¿cuántas tuvo Enrique IV? El realismo en educación matemática y sus implicaciones docentes. Y Claudia Alsina habla de que planteamos situaciones aparentemente realistas al contar con las palabras y datos de uso cotidiano,
pero deformadas o cambiadas para poder dar lugar a ejercicios matemáticos rutinarios. Son estos clásicos problemas que presentamos que solo viven en la clase de matemática y jamás lo voy a encontrar en la realidad. Pero eso no es lo que me está pidiendo un diseño curricular. A lo mejor me encuentro hasta enseñando en una carrera de ingeniería, en una carrera de contador público, si estoy en la universidad, y ni hablar si estoy en la escuela secundaria o si estoy en la primaria, y propongo problemas que solo tienen sentido dentro de la clase de matemática y jamás tienen sentido fuera. O sea, no ocurre en la realidad. Estos clásicos de me voy a ir a escuela secundaria, del clásico jardinero que tiene que sacar la cuenta de cuántas plantitas va a colocar en un cantero triangular, en otro cuadrado y en otro circular, que las quiere colocar a cierta distancia. El alumno sabe que eso nunca lo hace el jardinero. Solo es el profesor de matemática que quiere que saque esa cuenta. Entonces, en todo esto, uno no debe despegarse de la educación matemática. La educación matemática me va a decir qué cosas puedo cambiar, el tipo de actividades, los objetivos que me voy a proponer para una clase, el rol docente que debo asumir en esa clase, la forma de trabajo en la clase. Me da criterios para tomar decisiones. ¿Qué contenido es más apropiado trabajar en determinados contextos, carreras? ¿Elijo libremente las TIC o cómo las incorporo significativamente al trabajo en la clase para que se vuelvan imprescindibles en la tarea? ¿Cómo selecciono las actividades ajenas? Porque si no, caigo a que selecciono de internet, de un determinado libro. ¿Cómo diseño actividades propias? Todo esto va a estar mirando la enseñanza porque va a estar pegado a la evaluación. Nuestro gran problema es, hay veces, enseñar y evaluar de un modo distinto al que fuimos formados. Fuimos formados a lo mejor de manera muy formalista y pensamos que todo esto que nos dicen los diseños curriculares, las tendencias en educación matemática es nuevo. No, viene desde hace muchos años. El problema es cambiar nuestra mentalidad, abrir nuestra mente y pensar que se pueden hacer cosas diferentes en la clase de matemática. Y ni hablar si pensamos que esto lo metemos en un entorno virtual, donde en un entorno virtual todavía se agravan muchos de estos problemas que vemos de manera presencial. Siendo así muy categórico, uno podría ver que somos profesores de finales del siglo XX, que a veces estamos enseñando y evaluando en matemática como en el siglo XIX a los estudiantes del siglo XXI. Entonces eso hace falta que lo modifiquemos. Visto ese contexto, entonces ahora sí nos vamos a experiencias y propuestas, sugerencias en evaluación. O sea, en ese contexto de cómo pienso la enseñanza, les cuento qué cosas se pueden hacer dentro de la evaluación en matemática. Y cuando hablamos de evaluación, una de las preocupaciones que tenemos como profesores es decir, bueno, yo quiero evaluar la comprensión. Miremos qué significa que alguien comprenda en matemática, pero me voy a tomar de autores. En este caso, el proyecto de mejora para la formación inicial de profesores para el nivel secundario. Me habla que comprender un objeto matemático, miren lo que dice, producir, organizar y reorganizar la red de relaciones. ¿Red de relaciones entre qué? Entre una situación problemática, porque uno va a resolver problemas, que obligan al funcionamiento de procedimientos, técnicas, definiciones, propiedades, argumentos, lenguaje. O sea que si quiero que alguien comprenda algo y quiero ver la comprensión de alguien, no puedo pedirle que resuelva mecánicamente un ejercicio y solo me quede con la aplicación de una técnica. Tengo que lograr que se produzca una escritura de eso. Esas escrituras nosotros le llamamos narrativas pedagógicas. Es escribirme la resolución del problema, pero no es escribirme. Uno dice, ¿cómo logro que mi estudiante escriba en matemática? Que es una de las cosas que más cuestan. Bueno, es necesario que pongas algunas pautas. Estas son solo ideas, no son las únicas. Yo podría pedir que alguien escriba el problema que involucró mayor cantidad de estrategias. Elegí de todos los que trabajaste hasta ahora el problema que involucró mayor cantidad de estrategias y contalo. Pero entonces el foco ahora ya no es la respuesta. El foco es contame cuáles son las diferentes estrategias y contame por qué las estrategias son diferentes. Pero miren, esto significa que en clase estamos trabajando con diferentes estrategias, porque si me comporto como matemático ortodoxo, que entiendo que los problemas se resuelven de una única manera, con un único procedimiento, esto no me va a dar resultado. Tengo que tener una apertura en clase de pensar que tengo diferentes formas de resolver un problema.
Podría pensar el problema que involucró muchos intentos de resolución y no pudiste culminarlo. Esto es habitual que los estudiantes digan, profe, intenté de 20 formas distintas hacer este problema y no me salió. Perfecto. Entonces, esto es un buen problema para que lo cuentes. Y ahí es cuando vamos a estar empezando a evaluar estos procesos que llevan a cabo los estudiantes, estas evaluaciones formativas. E intento ver hasta dónde llegó, por qué abandonó cada uno de estos desarrollos, hasta dónde llegó. Es habitual que encontremos respuestas de esta naturaleza. Bueno, llegué hasta aquí, hago una tabla de valores y me doy cuenta que por este camino no va. Uno dice, ¿qué es lo que se dio cuenta que por ese camino no va? Ahora habrá que volverse sobre ese escrito para ayudarlo a que él reflexione y es el modo en que él también aprende. Podríamos pedirle que nos relate el mejor problema que resolviste solo, o el mejor problema que resolviste en grupo, o el problema que sabes muchas cosas de matemática. Miremos acá que el foco ya no es la respuesta de un problema, sino es mostrarme en tu narración que sabes muchas cosas de matemática. Y no deberían faltar en estas narrativas pedagógicas, que después las podremos calificar, sí, seguramente, porque si no, uno dice, bueno, todo esto me quedo solo con una evaluación formativa, sí, pero hay veces también necesito la calificación en algún momento, bueno, puedo establecer criterios que tienen que ser transparentes para los alumnos y los puedo calificar, pero no me quiero meter en la cuestión de calificación, porque eso más o menos es subjetivo, queda librado a cada profesor, hay mucho para hablar. Quiero ver la evaluación formativa, tanto que le sirva para el estudiante y que nos sirva a nosotros como profesores. Sobre las reflexiones finales, voy a poner primero algún ejemplo sobre un problema, cómo puedo analizarlo en estas narrativas, y en las reflexiones finales quiero dar algunas pistas de por qué son importantes o sobre qué ejes habría que trabajarlo. Una de las cuestiones que nosotros trabajamos es que si trabajan hoy en día en medios, en medios informáticos, Google Drive, por ejemplo, forma parte de nuestro contrato didáctico que si haces un trabajo en grupo, hoy los medios me permiten ver el trabajo colaborativo de los estudiantes. Porque si el grupo estuvo formado por 4 personas, quiere decir que cuando yo vaya a mirar el historial de versiones, tiene que verse la voz de cada uno de ellos, o sea, el escrito de cada uno de ellos. No puede ser que el trabajo colaborativo se hizo y una persona o dos de un grupo de 4 son los que escribieron. Estos forman parte de las normas que uno termina diciendo también a los estudiantes. No hay drama que lo hagas en grupo, pero entonces hay que aprender a trabajar en grupo y hay que tratar de que tu voz no quede apagada, sino que también esté presente. Bueno, estos son ejemplos. Este otro grupo de 3 personas, se tiene que ver el trabajo y uno puede mirar el desarrollo de cada uno de ellos para quienes a veces están preocupados para decir, y bueno, pero a lo mejor lo termino haciendo uno solo y no es el trabajo en grupo. Miremos cómo uno mira una narrativa. Entonces, una narrativa a partir de un problema, con alguna condición. Mostrame que sabes muchas cosas de matemática, mostrame que usaste muchas estrategias, entonces va a tener un determinado problema y el escrito, esto es solo son imágenes, no es para analizarlo. Entonces, sí es cierto que este es el trabajo de un estudiante y ahora no es la idea de decir, ay, pero alguien de primaria no va a escribir tanto así. Obviamente que no, uno lo tiene, quédense con el dispositivo y no con el ejemplo particular. Pero sobre todo ese escrito, uno puede ver cómo pone en juego esta red de relaciones y de conocimientos, donde hay conceptos, lenguajes, procedimientos, proposiciones. Todo esto, si lo miro en una línea de educación matemática, pues uno puede verlo desde la línea o enfoque que le resulte más cómodo. Si yo lo miro desde una en particular, diría, bueno, esto me da una configuración cognitiva. Pero acá el trabajo no debería quedar limitado solo a mirar el primer desarrollo de los estudiantes. O sea, de la narrativa de los estudiantes surge una primera configuración cognitiva. Llamemos configuración cognitiva cómo articuló conceptos, propiedades, procedimientos, argumentos y lenguajes al resolver esa situación problemática. Pero le tengo que hacer interacción a través de preguntas para ayudarlo a que exprese, a que escriba. Y entonces se vuelve en su trabajo y posteriormente lo que nos queda es, bueno, una configuración cognitiva final. Me quiero quedar ahora en interacciones a través de las preguntas, porque a través de las preguntas, de nuevo, es una imagen, no es para leer, es solo para apoyar el discurso. Lo importante es el modo de preguntar.
tengo que preguntar de un modo que me ayude al estudiante a que argumente, a que escriba, a que se explaye explicando, porque si no, le voy a decir, esto está mal, ampliar, no, ayúdalo con nuevas preguntas. Por ejemplo, acá uno dice, bueno, si tuvieran que describir la información que brinda la representación gráfica, ¿qué dirían? ¿Para qué es importante presentar información a través de un gráfico? Entonces da lugar a que ponga en juego más cosas, porque se vio en la narrativa que no describieron la información gráfica. Otras preguntas que pueden ser un poco más puntuales, como qué título debería tener este gráfico, para acostumbrarlos a la escritura dentro de matemáticas. Los títulos deben tener rótulos, las gráficas deben tener un título, un rótulo en particular. O, por ejemplo, acá cuando usó alguna definición, profundizar algún aspecto. Acá en particular dice, bueno, ¿qué significa por definición de derivada que se obtienen en valores exactos y por fórmulas de derivación los valores son aproximados? Porque es un argumento que dio una estudiante, entonces uno diría, bueno, ¿cómo te das cuenta de esto? Lo importante en todos estos procesos son las reelaboraciones. Esas reelaboraciones es hacer preguntas, el profesor hace acá, por ejemplo, si tenemos en cuenta la función que están trabajando, interviene una, dos o más variables, ¿por qué? Dar lugar para que el estudiante complemente con más información. O veo algo que quedó muy escueto, por ejemplo, acá, camino al éxito lo pusieron muy cortito, entonces uno diría, ¿cómo le explicarías a un compañero esta estrategia o camino al éxito, como ustedes le llaman? Ayuda en estos procesos, ahí estaría la explicación, no vale la pena leerla, pero es la idea de este es el dispositivo que uno estaría usando. Las reflexiones en las narrativas, ¿por qué son importantes? Es para evaluar tanto el proceso de aprendizaje y el de enseñanza en general. Le puedo pedir a los estudiantes que coloquen cuáles fueron las dificultades o lo que no les gustó. Si todos mis estudiantes marcan las mismas dificultades y algo que no les gustó de lo que estuvimos desarrollando, eso es una alerta para el diseño de la enseñanza que estamos llevando a cabo. No puede ser que todos mis estudiantes no les haya gustado algo, porque no estamos pidiendo que todo el mundo le guste de matemática, pero si todo un curso tiene dificultades sobre un determinado tema y no les gustó una determinada temática en particular, es una alerta para el diseño. Me estoy evaluando mi propio proceso. Preguntarle lo que aprendieron de matemática. Esto es importante, que ellos puedan reflexionar sobre qué aprendieron en matemática, y vamos a ver un ejemplo de qué información veo al respecto de esto. Muchas veces creo que estoy enseñando algo de matemática y cuando le pregunto a mis estudiantes qué aprendieron, no aprendieron lo que yo creo que debían haber aprendido. Esto que me propuse, qué quiero que mis alumnos aprendan, resulta que ellos no vieron eso. Así que hay algo que falló del proceso de enseñanza, entonces estoy evaluando también lo que yo estoy haciendo. Lo que quedó claro y que antes no lo estaba, o lo positivo o lo que sí les gustó. Por ejemplo, este es un ejemplo, no vamos a leerlo, pero esto es, bueno, una licenciatura en Administración Rural, un primer año. Entonces, bueno, acá marca, bueno, no hubo algo puntual que no nos gustó, cuenta algo en particular, pero acá cuando cuentan qué aprendieron de matemática, dice que lo que matemáticamente aprendieron, si uno hace una lectura rápida, es el uso correcto del programa Excel. Entonces, es una alerta, porque uno dice, yo no quería enseñar Excel dentro de esta clase. Está bien, estoy pensando en un solo grupo, que una sola estudiante. El problema sería que todos mis estudiantes, para una unidad, digan que lo que aprendieron fue usar Excel, porque entonces Excel era un recurso. Yo quería enseñar algo de matemática. Lo que quería que aprendieran era algo de matemática y resulta que quedaron maravillados por GeoGebra o por Excel. Entonces, estos son los detalles de que puedo evaluar mi proceso de enseñanza a través de lo que están haciendo los estudiantes, ese proceso que llevan a cabo. Bueno, después podría mirar qué cosas le quedaron claras, que antes no estaban del todo claro, ahí me aparece otro tipo de información, y después qué cosas sí le gustó de matemática, porque me permite reorganizar los procesos de enseñanza y aprendizaje y ver el desarrollo de ellos. Veamos ahora otro ejemplo, la idea de estudio de casos, y me voy a quedar con un trabajo intercátedras. Ese trabajo intercátedras lo llevamos a cabo todos los años entre una cátedra que es Tecnologías de la Información y la Comunicación Informática, que la vamos a hacer así simplificar, y la cátedra de Análisis Matemático, Matemática, que le voy a colocar de este lado. Y les pedimos, esto pasa casi a principio de años, les pedimos a los estudiantes que analicen
que hagan un breve video, un breve trabajo, que lo van a presentar escrito en matemática, donde uno va a ver los contenidos, y en informática hacen un pequeño video. Y tienen que analizar, proponer 2 buenas inversiones del año 2019. Pero eso significa que tuvo que estar viendo y analizando, sacando cuentas de todas las otras inversiones que hay. O sea, no es cuestión, yo elijo las 2 inversiones que a mí más me gustaron. Las tengo que poner en comparar, entonces desarrollamos cuestiones, perspectivas de la ciudadanía, pensamiento crítico de los estudiantes. Entonces, en esta onda quiero así contarles qué cosa es la que nosotros hicimos con los estudiantes. Sí trabajamos de manera colaborativa. Y lo trabajamos de manera colaborativa en documentos colaborativos de Google Drive, donde se tiene que ver la voz de cada uno de los estudiantes. También trabajamos todo lo que es normas de escritura, aprender a escribir dentro de matemática. Y uno dice, ¿por qué? Sí, porque debo ser criterioso de dónde obtengo la fuente. No es lo mismo que saque un dato que sea del Banco Central, que sea del INDEC o que lo publicó alguien en un blog. Lo debo citar adecuadamente. No somos estrictos en que citen adecuadamente normas APA, que la 6ª edición, no importa que no sean exactamente normas APA, que sea una variante de las normas APA, normas PAPA, RAPA, ZAPAPA, una variante, como nosotros le decimos a ellos, pero que aprendan esta cuestión de honestidad y ética de la búsqueda de información en Internet. Es uno de los usos que tienen los recursos. Y les decimos que tienen que hacer un video, pero acortado el tiempo. ¿Por qué es importante el video como recurso, o sea, un recurso para la evaluación? Si pido que alguien haga un video y me cuente sin tiempo, y bueno, la persona cuenta y uno dice, ay, qué largo que se hizo con esto, coloca cosas innecesarias. Coloco ahí el símbolo de TikTok porque el símbolo de TikTok me dice que cuando yo tengo que colocar un video, lo tengo que hacer acotado en tiempo. Y si lo tengo que hacer acotado en tiempo, tengo que recuperar cuáles son las ideas principales y cómo las comunico, cómo impacto de entrada. Y lo hacemos las evaluaciones a través de Corrubric, un complemento que tiene Google, y sobre eso quiero un detalle nada más de cómo lo hacemos. Hacemos un pasaje de nuevo, quédense con el dispositivo, no con el ejemplo. Para enseñarles que es importante para escribir en matemática, porque otro de los errores que cometemos cuando evaluamos es que después usamos como criterio algo que no les enseñamos. Por ejemplo, trabajo todo en matemática y resulta que después el criterio de evaluación del trabajo termina siendo pensamiento crítico del alumno, trabajo colaborativo, y uno se pregunta, ¿cuándo trabajaste el pensamiento crítico? ¿Cuándo les enseñaste a trabajar de manera colaborativa? Porque si ese es un criterio de evaluación, tiene que haber sido un objetivo de enseñanza. Si no, estoy evaluando algo que no estoy enseñando, que se aprendió subsidiariamente. Y eso lo tengo que transparentar. Bueno, ¿cómo les enseñamos a trabajar, a recuperar ideas? ¿Qué es lo importante o no? Hay muchos recursos en Internet. Solo unos minutos está recortado el video, solo es una presentación. ¿De dónde se obtiene esa información? ¿Imaginas que un día entras en un ascensor y ahí está precisamente esa persona que puede ayudarte a financiar o lanzar tu proyecto? ¿Qué le dices mientras vais de la planta 0 a la planta 12? ¿Eres capaz de presentar la esencia de tu idea de una forma convincente? Esto es un elevator pitch. Tienes 20 segundos. ¿Sabes que el otro día mi madre no pudo recogerme al salir del instituto y tuve que coger el autobús? No. Vete al grano. Engánchale desde el principio. Dales unos datos impactantes. ¿Sabe usted que 6.000 niños cada día mueren por la falta de agua pura? El agua es un derecho universal y esta gente tiene que caminar 15 kilómetros cada día solo para obtener 20 litros de agua. Y así trabajamos entonces las ideas de hay cosas que son relevantes, hay cosas que no, impacta con datos relevantes de entrada. Y entonces, teniendo en mente esto, previo a realizar el trabajo, definimos, acá está el esbozo, nada más del complemento Corrubric, que uno lo puede hacer. Acá habíamos definido qué criterios había que tomar. Los 2 primeros eran de la materia de informática. Yo no me voy a colocar dentro de ellos,
Pero definimos en el área de matemática, de nuevo, no es que hay que definir esto, es un acuerdo que hicimos con los estudiantes. ¿Qué querían que se evaluara de ese trabajo? Claridad de las definiciones, que no sea muy extensa, ser objetivos y concisos, datos fehacientes, conclusiones finales. Lo ponderamos, la idea de ponderación la trabajamos con ellos, definimos esto cuánto de tu trabajo general. Quedó en el área de matemática 60%. Hicimos una descripción detallada. ¿Cómo se vería un nivel experto? ¿Cómo se vería un nivel avanzado, aprendiz y Nobel? Pero eso debe ser explícito y claro con los estudiantes, si no queda subjetivo por parte del profesor. Para mí esto es experto y resulta que el alumno hizo algo a nivel aprendiz y él se cree que eso es el nivel experto. Esto debe estar claro de entrada. Cuando todo esto queda claro, luego, bueno, esto se emite, sale por los celulares, lo completan, y entonces aparecen la evaluación de que hicieron los compañeros, la autoevaluación, la evaluación que hicimos los profesores. Reglas que nosotros colocamos. Hay que cuidar la ortografía y la gramática en los comentarios. Hay que recuperar tanto aspectos positivos como aquellos que deben mejorarse. Eso forma parte de las escrituras, aprender a escribir, y se aprende a escribir dentro de matemática. Las ciencias se leen, las ciencias se escriben. Y otra cuestión es autoevaluarse después de evaluar todos los trabajos. O sea, no empeces a autoevaluarte tu trabajo, sino es mira todos los trabajos de tus compañeros. Hacemos un pasaje así rápido de un ejemplo, de un video, un minutito, y vemos cómo escriben los estudiantes. De nuevo, no se queden con el ejemplo, sino con el dispositivo. Hola, hoy estoy aquí para ayudarte. Como describe Robert Kiyosaki en su libro El cuadrante del flujo de dinero, solo hay 4 formas de generar ingresos. En el primer cuadrante se puede observar el empleado, donde cambia su tiempo y esfuerzo por dinero. En el segundo está el autoempleado. Cuenta con su propio negocio, es independiente y todo depende de él, cambiando su tiempo, esfuerzo y conocimiento por dinero. En el tercero está el dueño de empresa, donde tiene un sistema trabajando para él. Y en el cuarto cuadrante se encuentra el inversionista. Es el que invierte dinero para que produzca más dinero. La realidad es que el 95% de las personas están del lado izquierdo, donde se encuentra la clase media y los pobres, y solo el 5% del lado derecho, donde permanecen los ricos. Las personas que están del lado izquierdo del cuadrante dependen 100% de su propio esfuerzo, mientras los que están del lado derecho han creado o adquirido sistemas que le dan ingresos pasivos o residuales que no dependen de cuántas horas trabajen al día. ¿A qué grupo quieres pertenecer? Si eres argentino y quieres empezar a invertir, quédate, no perderás tiempo. Te voy a enseñar 2 alternativas de inversión no tradicionales para que puedas invertir tus ahorros y así poder ganar más dinero. Empecemos con los CDR. ¿Qué son los CDR? Literalmente son acciones de empresas de otros países que podemos comprar en Argentina. Estos activos cotizan en la bolsa argentina y podemos acceder a ellos por medio de los CDR. Así conservamos todos los derechos de una acción real como si estuviéramos comprándola en Estados Unidos en dólares. La clave de invertir aquí es diversificar tu capital en diferentes empresas para poder estar más protegido. Es una buena forma de poder invertir pesos para poder obtener un retorno en dólares y estar cubierto por el tipo de cambio. Pero si tienes un perfil más conservador, te recomiendo el plazo fijo UVA. Se adapta a la inflación, además se le suma el mínimo del 1%. Por ejemplo, si invierto 100 pesos y cuando termine el plazo hay una inflación del 50%, entonces me van a pagar el 50% más el 1% de capital invertido. Así nos aseguramos que no perdemos contra la inflación y evitamos la posibilidad de perder capital. Y así sigue, porque son 3 minutos de video donde alguien cuenta. Es uno de los estudiantes, un grupo, y es uno de los estudiantes que hicieron la producción del video, no estaban obligados a que todos lo escribieran, narraran en ese video, pero miremos ahora qué cosas rescatamos de la evaluación. Me voy a quedar lo que está en rojo, que es el contenido, que era lo que miraban de matemática. Estos son recortes de lo que pasaron con estudiantes. Un primer año de una tecnicatura en administración. O sea, estos no son estudiantes así avanzados. Primer año, primer cuatrimestre, recién comenzaban. Entonces dice, bueno, muy clara la exposición de las dos inversiones que consideraron. Me hubiera gustado un poco más de explicación acerca de las distintas opciones de inversión. O sea, rescatá primero un aspecto positivo, luego sugerí y cuidá el modo en que lo vas a estar diciendo, porque detrás hay una persona que lee. Entonces, eso es aprender también en cuestiones de competencias en ciudadanía. No digas, está mal esto,
cuida el modo en que lo estás diciendo. Voy a tomar 3 ejemplos de lo que escribieron estudiantes. Este, por ejemplo, es un poco letárgico, le llama así con expresión de estudiantes, al comienzo, pero al correr de los segundos se vuelve más entretenido. Si bien utiliza una buena introducción, cuando llegó el momento de exponer con datos fehacientes la conclusión, no queda muy claro el porqué de que esa sea la mejor opción. O este otro, en términos de contenido, hubo un desarrollo excelente, pero da la sensación de que se mantiene en un esquema de análisis a futuro por la seguridad y moderación. Entonces, cuidado las palabras, eso se aprende dentro de la clase de matemática. Pasemos a otros dispositivos de cómo se pueden evaluar procesos. Los trabajos prácticos habitualmente los profesores se los entregan a los estudiantes y les dan las respuestas. Yo puedo hacer de manera distinta, no le coloques las respuestas, pero ahora a trabajarlo de manera colaborativa y que cada estudiante incluya respuestas a los problemas, que complemente la información que brindó otra persona, que refute la resolución, y entonces veo cómo están pensando. Incluso me da la pauta de cuáles ejercicios son más dificultosos. Son los ejercicios que los dejan casi al final, nadie los agarra. Me sirve para diseñar mis procesos de enseñanza, ver qué está ocurriendo, esa dinámica cuando trabajan de manera colaborativa, y entonces aparecen. Acá no importa el problema, pero si les pedimos, bueno, colócate con nombre y apellido, cuál es el problema que cada uno toma, cómo alguien refuta o no, o lo hace de manera diferente. Agregale de nuevo comentarios, no estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo, no entiendo este planteo. Entonces, la discusión, ahora el foco ya no pasa a ser el profesor, pasan a ser los estudiantes. Y uno dice, ¿pero cómo? ¿No estás evaluando? Sí, estamos evaluando procesos. Estoy viendo cómo están pensando y desarrollando las actividades de los estudiantes, cuáles dejan de manera incompleta, cuáles tienen más dificultades, y puedo ver el desarrollo de cada uno de ellos. También hacemos evaluaciones de procesos. ¿De qué manera? Pedimos que ante una guía de trabajos prácticos, que uno la diseña adecuadamente, se anoten para hacer un video. Y otra vez, el video educativo tiene una connotación para evaluar un proceso, que lo podré calificar también si pongo en claro cuáles son esos criterios. Y esos videos tienen que estar acotados en tiempo. No coloques que el alumno haga una explicación de 20 minutos para un problema. Corto, 5 minutos, explica el problema y no la respuesta, explica el proceso. Y entonces cada uno tiene diferentes estilos. Marco esta idea, son todas las imágenes que aparecen acá, son más de 18 años. Tengo videos de niños que son por parte de mi esposa que hacen lo mismo, pero acá me voy a quedar con una cuestión de imágenes. Son mayores de 18 las imágenes que están apareciendo aquí. Entonces desarrollan un problema, algunos están centrados más en escribir y casi leen todo. Uno puede mirar esas estructuras. Otros leen desde su trabajo y lo van explicando. Otros hacen una presentación con muy pocas palabras y son mucho más locuaces. Todo eso lo puedo mirar en el proceso. Los foros de discusión también es otro momento para evaluar que trascienda el clásico foro de dificultades o dudas que tienen. Pero entonces, para los foros tengo que estar diciendo cuánto hay que acotarlo en cuánto vas a escribir. Otra cuestión es cuánto tiempo vas a participar. ¿Qué cosas están aceptadas o no dentro de este foro? Es necesario recuperar lo que aportó otro compañero, algo tremendamente difícil porque las personas tendemos a colocar mi participación y ya está, ya cumplí. A decirle, te permito que subas la resolución, en el caso de matemática, subas con un archivo o no. En nuestro caso no les dejamos que suban con un archivo. Si quieren pueden subirlo, pero tienen que explicar qué contiene ese archivo, cosa que uno va en última instancia como un anexo, si no es difícil seguir el hilo. Y bueno, ¿y cómo lo vamos a evaluar? ¿Qué criterios puedo tomar? Por ejemplo, no es para leer esto. Debe estar claro cuál es el criterio. Acá había que resolver problemas. Y les decíamos, bueno, tenés que exponer la resolución de un problema o refutar o corregir la resolución que propone algún compañero. Les indicamos qué está bien y qué está mal dentro de estas participaciones. Y bueno, el listado de problemas y cómo van a ser evaluados a continuación. Podríamos discutir sobre temas teóricos.
Esto ahí tiene un listado, ¿por qué? Porque es un grupo que tiene como 80 alumnos, entonces aparecen muchas preguntas que uno sabe que va a dar lugar a que se discutan, y las dejamos, son de más de índole teórico para discutirlas dentro de la clase. Y de nuevo puedo ver el modo en que están desarrollando procesos los estudiantes. Quiero evaluar eso. Bueno, acá están hablando sobre valor esperado, esperanza o promedio. No miren el ejemplo, sino miren el dispositivo y cómo otro estudiante complementa, lo dice complementando lo que redacta mi compañera, anexo información sobre. Entonces, es enseñarles a también escribir. Bueno, como para ir finalizando algunas cuestiones, me quiero quedar sobre las evaluaciones de múltiple opción que aparecieron en el último tiempo en medios, fundamentalmente porque, bueno, grandes cantidades de estudiantes. Si la miro desde una mirada de educación matemática, tengo que poner así el dedo hacia abajo. Hay que hacer una distinción entre decir el conocimiento, o sea, recitarlo, a transformar el conocimiento si lo veo de educación matemática. Tengo que hacer la distinción entre el profesor que evalúa el trabajo final del estudiante, una respuesta, al profesor que evalúa el proceso de trabajo de los estudiantes y retroalimenta de manera más oportuna para mejorar esos aprendizajes. Una evaluación de múltiple opción no me lo permite, porque no evalúa competencias sociales, políticas, actitudinales. No evalúa la forma de comunicarse con efectividad, la argumentación de los estudiantes. No evalúa capacidad para identificar y formular problemas. No evalúa capacidad para realizar una búsqueda creativa de soluciones y seleccionar criteriosamente la alternativa más adecuada. No evalúa la capacidad para confrontar y evaluar los propios enfoques y estrategias para abordar eficazmente la resolución de problemas, y podríamos continuar con una larga lista de cosas que no evalúa. No evalúa procesos fundamentales dentro de matemática. Evalúa lo más simple dentro de matemática, una cuestión algorítmica o una rutina. Entonces, uno tiene que ser cuidadoso con esto. Si uno dice, es que no me queda más alternativa que hacer evaluaciones de múltiple opción. Bueno, pero seamos conscientes que estoy evaluando. No estoy evaluando cosas relevantes dentro de matemática. A modo de cierre, me quedo con algunas cuestiones. Los procesos de evaluación tienen que estar perfectamente articulados con los procesos, o sea, el proceso de evaluación con el proceso de enseñanza y aprendizaje. No puede quedar desarticulado. No estoy aludiendo de que evaluar es igual que calificar, son cosas diferentes, aunque tengamos que calificar. Obviamente que una evaluación de un proceso también la puedo calificar, o no, eso va a depender criterios del profesor. Como así con 3 ítems así muy básicos como para pensarlos. Hay que evitar preguntas fácticas, ejercicios algorítmicos y repetición de conocimientos. Eso es muy similar a la evaluación de multiple choice. No estoy evaluando comprensión de los estudiantes, niveles de reflexión, nada, nada. Solo estoy controlando si sabe una definición, si llegó a un resultado de un ejercicio, y no lo voy a estar ayudando en un proceso de aprendizaje de él. No evaluar lo que no fue objeto de enseñanza. Es un error frecuente que cometemos, y fundamentalmente cuando intentamos utilizar otros instrumentos que no son los clásicos de evaluación. Entonces, les pido un trabajo en grupo, hemos trabajado resoluciones de problemas, y ahora en el trabajo en grupo pido cosas que no hemos trabajado. Pensamiento crítico, y nos volvemos así. El respeto por las ideas de los demás. Ajá, y me dice, ¿y dónde trabajaste el respeto por las ideas del prójimo? ¿Cuál sería un nivel avanzado? ¿Cuál sería un nivel aprendiz? ¿Cuál sería un nivel novato? Entonces, eso hay que ser cuidadoso, si no estamos evaluando algo que no estamos dando. Como es largo todo sobre evaluación, uno los invita a leer reportes de investigaciones, propuestas de enseñanzas y evaluación publicadas en revistas de educación matemática. Hoy, gran parte de todas las revistas están de manera online y uno puede acceder a los reportes, mirar qué es lo que acontece, para no quedarse replicando un modelo en el cual fuimos formados. Recuerda entonces, cuando decimos evaluación de qué, tengo que ser creativo en esto. Puedo pedir la tarea que muestra que sé mucho de proporcionalidad, que sé mucho de geometría, la tarea que tiene más de una estrategia de resolución, elegíla. Eso da lugar a que los estudiantes no pueden elegir todos el mismo problema. La tarea que tuve más dificultades para realizarla, si tengo que hacer una narrativa de esa, no puede ser que todo el mundo, ya si todo el mundo eligió el mismo problema, ya tengo que pensar que es un error de diseño de la consigna que le hemos dado para trabajar. 3 puntos como reflexión final.
Existen diferentes dispositivos que permiten realizar evaluaciones formativas en matemática. Sí tenemos un problema, que es los profesores conciben que no se puede evaluar a través de otros formatos que no sean los exámenes tradicionales. Este examen tradicional donde yo te pregunto sobre teoría y práctica y hago algunos ejercicios. Lo que sí es cierto que las evaluaciones no tradicionales, todas las que pude estar contando, generan inseguridad en los profesores respecto de la gestión del tiempo. Esto me va a llevar mucho más tiempo, voy a perder mucho tiempo y yo no avanzo con el programa. Y también sobre la validez de las mismas. Fundamentalmente, la validez de las mismas ante los ojos de los colegas. ¿Qué me van a decir? Me van a decir que yo soy muy light, muy livianito para evaluar dentro de matemática, de los padres, de mis propios estudiantes. Eso es toda una cuestión que hay que retrabajarla cuando uno inicie con trabajos de evaluaciones que no sean absolutamente tradicionales, pero que sí uno empieza a mirar que tienen grandes ventajas a la hora de estar trabajando con los estudiantes, en el modo en que ellos aprenden matemática, en la parte afectiva que desarrollan hacia la matemática, lo cual eso es importante. Bueno, abierto ahora al grupo de preguntas, comentarios, interrogantes. Gracias de mi parte.